Noté al instante que su pijama era nueva, gris con pequeñas rayas blancas. Nunca antes la había visto con algo así. Y olía diferente, no al aroma habitual que conocía. En ese momento, aún no sabía que todo estaba a punto de derrumbarse. Pero vayamos por partes. Hola, me llamo Javier, tengo 48 años. Vivo en un pequeño barrio residencial de Alcalá de Henares, trabajo desde hace 17 años como encargado de logística en una empresa de transporte local. Llevo 17 años casado con Marta, con quien tengo 2 hijos, un hijo en el ejército y una hija estudiando en la Universidad de Madrid. Vivimos en un piso modesto, un tercero sin ascensor, en una urbanización tranquila pero sin lujos. Compramos la vivienda hace más de 10 años con una hipoteca que acabamos de terminar de pagar hace un par de años. Siempre pensé que nuestra vida era estable, normal, sencilla, pero eso estaba a punto de cambiar. Regresé un domingo por la noche después de pasar 3 días fuera entregando una carga en Toledo y quedándome en casa de un primo. El viaje fue tranquilo, sin prisas, y la idea de volver a casa me daba una mezcla de calma y familiaridad. Abrí la puerta y un olor extraño me invadió. No era el aroma de nuestro hogar, sino algo más parecido a un hotel barato, fresco y artificial. Miré alrededor, la alfombrilla estaba en su sitio, los zapatos ordenados como siempre, pero sus zapatillas deportivas estaban inusualmente limpias, no nuevas, solo lavadas con esmero. Sentí una punzada extraña, aunque no había motivo aparente. En la cocina, la luz estaba encendida y el hervidor eléctrico, nuestro viejo Taurus, estaba en su lugar, pero junto a él no estaba la taza azul con una grieta en el asa que Marta siempre usaba, sino una roja, de esas que habíamos comprado en un bazar hace años y que supuestamente ella llevaba siempre al trabajo. En la nevera había fruta cortada, sandía y uvas, algo que Marta rara vez prepara porque decía que le daba pereza y que luego la nevera se quedaba con olor. Todo estaba demasiado limpio, demasiado ordenado. La cama estaba hecha, pero no como ella suele hacerla, con las almohadas ligeramente arrugadas y el plat que siempre cae de un lado. Esta vez todo estaba perfecto, casi como en una fotografía, con fundas de almohada nuevas de hojas verdes que yo no recordaba haber comprado. Cuando Marta salió del baño con esa pijama nueva, el pelo aún húmedo y recogido con una pinza, me sonrió y me dio un beso en la mejilla. Me dijo que estaba cansada, que podía calentar la cena que había dejado en la cocina. La miré fijamente, como si fuera una extraña en nuestro hogar, alguien que había entrado en mi vida sin permiso. Todo parecía igual, pero ya no era mío. Mientras cenaba, apenas prestaba atención al televisor. El mando, que siempre estaba en el reposabrazos del sofá, esta vez estaba sobre el cojín. Un detalle pequeño, pero suficiente para que mi mente empezara a buscar explicaciones absurdas. En el baño, vi un gel de ducha masculino nuevo, con un aroma fuerte a mentol que yo nunca había usado ni comprado. En la estantería, toallas diferentes a las nuestras, y la mía, que siempre era lisa, tenía ahora rayas blancas que no reconocía. Todo eran pequeñas señales que podrían valer para 1000 explicaciones, pero juntas formaban una imagen inquietante. Me acosté después que ella, mirando el techo y recordando cómo había empezado todo. El día que nos conocimos en la parada del autobús, la primavera, las primeras citas en cines y cafés, luego nuestro primer piso, las peleas por los muebles, el nacimiento de nuestros hijos. Pensaba en los amigos, en las salidas que antes hacíamos juntos y ahora ella se excusaba para no ir, en las llamadas que ella recibía y yo no debería haber notado, pero no era solo eso. El domingo por la noche, justo antes de dormir, una notificación en el móvil me cortó el alma, un mensaje de un tal Carlos que decía gracias por ayer. Como siempre, eres increíble. No quise leer más. Me giré hacia la pared y supe que algo se había roto para siempre, la confianza. Al día siguiente fingí normalidad. Preparé café, miré las noticias, pero la frase como siempre me rondaba la cabeza. Podía ser un amigo, un compañero de trabajo, cualquier excusa. Pero la hora, casi medianoche, y la forma en que tenía guardado el contacto, solo un nombre de pila, me hacían dudar. Marta siempre guardaba nombres completos, incluso del fontanero o del vecino. Durante la semana, ella apenas hablaba conmigo. Salía temprano y volvía tarde, siempre con excusas de trabajo, reuniones, informes.
El jueves, la vi cambiarse 2 veces antes de salir, primero con un jersey gris y falda habitual y luego con un vestido azul oscuro y tacones que no usaba desde hacía años porque le molestaban los pies. Me contó que era una reunión con supervisores de la empresa, pero yo recordaba sus burlas semanas atrás sobre esos eventos aburridos. Cuando cerró la puerta, el olor a perfume nuevo y el eco de sus tacones en el pasillo me hicieron sentir un extraño vacío. Esa noche, en el trabajo, no podía concentrarme. La imagen de Marta entrando en un coche ajeno, en un café o en un hotel se repetía en mi cabeza, sin envidia, solo con la sensación de que algo podrido se escondía en nuestro armario, y yo ya olía el olor. El viernes por la tarde, encontré un recibo en el bolsillo de su chaqueta, un café con 2 comidas, vino y postre en una cafetería del centro, a la hora en que ella decía estar visitando a su madre. El restaurante no estaba cerca de su casa ni del trabajo, y mucho menos de la de su madre, que vive a media hora de aquí y tiene una lámpara vieja que yo mismo cambié hace meses. No le pregunté nada. Solo guardé el recibo, como si fuera una pieza más de un puzzle que aún no sabía cómo encajar. El sábado por la mañana me desperté temprano. Marta ya había salido con una bolsa que contenía crema, ropa interior y el cargador del móvil. Me dijo que iría a casa de su madre, que podía tardar porque su madre necesitaba ayuda con la lámpara. No la llamé ni la seguí. Me quedé en el balcón, bebiendo café, mientras el sol calentaba poco a poco la ciudad. A mediodía, mi hija me llamó para contarme que su madre le había preguntado por la receta de una ensalada a las 9 de la mañana, justo la hora en que Marta ya había salido. La lista de la compra que encontré pegada en la nevera incluía cosas que nunca compraba: vino blanco, mango, tarta. ¿Para quién? Por la noche, Marta regresó tarde, cansada, con bolsas de supermercado y un ramo de 3 rosas envueltas en celofán. Dijo que las había comprado para ella, porque estaban de oferta y le apetecían. La miré, pero evitó mi mirada. Hablamos poco, y cuando le pregunté directamente por el recibo y por la cafetería, ella improvisó una historia sobre su compañera de trabajo, Laura, que necesitaba desahogarse porque su novio la había dejado. Me mostró mensajes que parecían reales, pero yo sabía que estaba ensayando, actuando para mí. Aquella noche me hundí en un torbellino de emociones, dolor, rabia, confusión, pero también pensamientos ridículos y vergonzosos de venganza. Imaginaba escenas absurdas, como dejarle en la puerta un ramo de flores marchitas con una nota sarcástica, o poner la canción favorita de su supuesto amante a todo volumen mientras ella llegaba a casa. Todo parecía una película mala, pero era mi realidad. Decidí actuar. Al día siguiente, compré una cámara pequeña y barata por internet para instalarla en casa. Pensé que grabaría algo, una prueba, pero la idea de espiar a quien hasta hace poco amaba me hacía sentir un idiota. Mientras esperaba la llegada del paquete, planeaba mensajes pasivo-agresivos, fotos comprometedoras enviadas a sus contactos. Pero todo era torpe y patético. Cuando finalmente puse la cámara, me olvidé de esconder los cables y la memoria. Marta la encontró a los 2 días y, en vez de sorprenderse, se rió en mi cara, diciendo que era la prueba definitiva de lo ridículo que podía ser yo. Mi plan había fracasado estrepitosamente, y lo único que conseguí fue humillarme aún más. Una noche, en una cena con amigos, la humillación alcanzó su punto máximo. Intenté bromear sobre la situación, pero solo logré que todos me miraran con lástima mientras yo me reía forzadamente. Marta, que estaba allí, me lanzó una mirada que me atravesó el alma. Al final, la confirmación del engaño fue inevitable. Encontré un video en su móvil, corto, sin palabras, solo risas y un hombre desconocido. Era la confirmación silenciosa de todo lo que ya sabía pero no quería aceptar. La traición había sido real y profunda. Intenté confrontarla una última vez, pero ella solo me dijo que estaba cansada, que yo había cambiado, que no podía seguir viviendo así. Yo, roto y humillado, recogí mis cosas y me fui de casa. Ahora vivo solo en un apartamento pequeño, lejos de aquel sueño que creía eterno. El dolor sigue ahí, pero también una extraña paz. No busco venganza, solo justicia para mí mismo. Y aunque la herida sigue abierta, sé que algún día cerraré ese capítulo. Quizás en otro momento cuente cómo aprendí a vivir sin mentiras, sin máscaras. Por ahora, solo puedo decir que a veces la verdad duele más que cualquier mentira.
La vida en soledad no fue fácil al principio. Los primeros días parecían una película en la que yo era el protagonista de una comedia trágica, pero sin guión ni público que aplaudiera. Mis amigos intentaban animarme, pero yo solo podía pensar en cómo había permitido que Marta me engañara durante tanto tiempo. Cada vez que entraba en casa, el eco de su risa y el aroma de sus perfumes me perseguían, y ni siquiera el silencio lograba ahogar esos recuerdos. Un día, decidí que debía hacer algo para recuperar algo de dignidad, aunque fuera a costa de parecer un idiota. Compré unas camisetas con mensajes irónicos sobre la traición y las colgué en la terraza para que todos los vecinos las vieran. El amor es ciego, pero los vecinos no, decía una. Pensé que sería un gesto divertido, una venganza sutil que les haría reír a todos menos a Marta, pero la respuesta fue muy distinta. Al vecino del quinto le molestó el ruido de la tela golpeando la barandilla, y la comunidad de vecinos me llamó para pedir que retirara las camisetas porque afectaban la estética del edificio. Me sentí ridículo y expuse mi frustración en redes sociales, donde conseguí algunos comentarios de apoyo, pero más de uno me tomó por un pobre hombre despechado que no sabía pasar página. Intenté entonces algo más elaborado, compré un ramo de flores marchitas, lo envolví en papel de periódico y lo dejé en la puerta de Marta con una nota que decía, para que recuerdes lo que dejaste morir. Lo que no calculé es que, al entregarlo, me encontré con su nuevo novio, un tipo alto y sonriente que me miró con desprecio. Intenté mantener la compostura, pero solo logré que mi voz sonara temblorosa y que la gente que pasaba me mirara con pena. Esa escena se convirtió en el colmo de mi humillación pública. Marta no dijo una palabra, solo me lanzó una sonrisa burlona y entró con su acompañante. Yo me quedé allí, con el ramo en la mano, sintiéndome el personaje más patético del barrio, pero la vida tiene una forma extraña de equilibrar las cosas. Unos días después, recibí una llamada de la empresa donde trabajaba Marta. Al parecer, alguien había filtrado las pruebas de su infidelidad al Departamento de Recursos Humanos. La noticia corrió rápido y, en cuestión de semanas, Marta fue apartada de su puesto mientras se realizaba una investigación interna. Los rumores en el barrio se multiplicaron. Algunos vecinos me miraban con lástima, otros con respeto. Marta desapareció de las redes sociales y su teléfono dejó de responder. En una ocasión, la vi pasar con una maleta y una expresión de derrota, pero no me crucé con ella, ni ella conmigo. En cuanto a mí, decidí no responder a sus llamadas ni mensajes. No quería alimentar un duelo que ya había terminado en mi interior. Durante semanas, me senté en el balcón con un café y miraba la ciudad, intentando reconstruir los pedazos de mi vida rota. A veces la soledad pesa, pero también limpia. No busco venganza ni castigo, solo paz. Y aunque ese capítulo fue el más doloroso, me enseñó que el amor propio es la única verdad que no pueden traicionar. Quizás algún día pueda contar cómo aprendí a quererme de nuevo, a confiar sin miedo y a abrir la puerta a una vida sin mentiras. Pero hoy, solo puedo decir que la traición duele, la vergüenza humilla, pero el tiempo es el mejor bálsamo para el alma rota. Pasaron las semanas y, poco a poco, empecé a recuperar el ritmo de mi vida. La rutina volvió a ser mi refugio, el trabajo, las caminatas por el parque, las charlas con mi hija, que se convirtió en mi principal sostén emocional. Cada encuentro con ella era un recordatorio de que no todo estaba perdido, que aún quedaban cosas por las que luchar. Un día, mientras ordenaba unos papeles en casa de mi primo, me encontré con una vieja caja llena de cartas y fotos de cuando Marta y yo éramos jóvenes y enamorados. Al ver aquellas imágenes, sentí una mezcla de nostalgia y tristeza, pero también una chispa de esperanza. Recordé que, antes de todo, fuimos dos personas que soñaron juntas, que compartieron momentos únicos. Decidí entonces escribir, no para ella, sino para mí mismo. Cartas donde plasmaba mis sentimientos, mis dudas, mis miedos y también mis ganas de seguir adelante. Era un acto terapéutico, un diálogo conmigo mismo para sanar las heridas que la traición había dejado abiertas, pero no todo era tan sencillo. A veces, la inseguridad volvía y con ella los pensamientos absurdos y vergonzosos que me hacían sentir vulnerable. Imaginaba escenas ridículas, como si fuera un personaje de una comedia romántica fallida, esconder notas en su bolso, dejar mensajes en la nevera, o incluso organizar una falsa fiesta sorpresa para exponer su mentira.
Cada vez que me sorprendía fantaseando con esas venganzas, me reía de mí mismo y recordaba que la dignidad no se recupera con actos impulsivos ni humillaciones públicas. Con el tiempo, empecé a salir más, a reencontrarme con amigos que hacía meses no veía. Una noche, en un bar pequeño de la calle Mayor, conocí a Lucía, una mujer con una sonrisa sincera y una mirada que transmitía calma. No fue amor a primera vista, pero sí una conexión inesperada que me hizo sentir vivo de nuevo. Ella no sabía nada de mi pasado, yo tampoco sentí la necesidad de contarlo en ese momento. Solo disfrutábamos de la compañía mutua, de las charlas sin máscaras. Marta quedó atrás, como un capítulo cerrado que ya no merecía mi atención. La lección fue dura, pero valiosa. Aprendí que la traición duele, sí, pero también enseña a valorar la verdad y la transparencia. Que no hay venganza que sane un corazón roto, solo el tiempo y la voluntad de seguir adelante. Ahora, cuando miro por la ventana y veo las calles de Alcalá iluminadas por la luz tenue del atardecer, siento que he recuperado algo que creía perdido, la capacidad de confiar y de amar sin miedo. Y aunque el camino fue largo, lleno de momentos incómodos y dolorosos, sé que cada paso me llevó a ser quien soy hoy. A veces, la vida te pone a prueba con humillaciones y traiciones que parecen insuperables, pero la verdadera fuerza está en levantarse, aprender y seguir caminando. No busco rencores ni venganzas, solo paz y un futuro donde el amor sea sincero y libre. Quizás esta historia no tiene un final feliz de cuento, pero es real, cruda y humana. Y eso la hace valiosa. Porque todos podemos caer, pero lo importante es levantarse sin perder la dignidad ni la esperanza. Pasaron los meses y, aunque la herida seguía abierta, empecé a sentirme más fuerte. Me mudé a un piso pequeño en un barrio cercano, lejos de aquellas calles que me recordaban cada instante la traición. El cambio fue necesario, no solo para alejarme físicamente, sino para intentar borrar el eco de las humillaciones que viví. El trabajo se convirtió en mi tabla de salvación. Me sumergí en las labores diarias con más intensidad, intentando mantener la mente ocupada y evitar caer en pensamientos oscuros. Por las tardes, quedaba con mi hija para pasear por el retiro o tomar un café en alguna terraza. Su compañía era el bálsamo que calmaba mi alma. Un día, sin esperarlo, recibí un mensaje de Marta. Fue breve, sin emociones, solo una frase: ¿podemos hablar? Mi primer impulso fue ignorarla, pero algo en mí me hizo responder. Quedamos en un bar discreto, en una esquina tranquila de la ciudad. Al verla, noté que también había cambiado. Sus ojos tenían una mezcla de arrepentimiento y cansancio. La conversación fue torpe, llena de silencios incómodos y palabras a medias. Ella habló de errores, de culpa, de miedo a perderlo todo. Yo, en cambio, intenté mantener la calma, sin reproches, solo escuchando. No buscaba reconciliación, sino entender por qué todo se había roto. Al despedirnos, sentí que algo se cerraba definitivamente. No era odio ni rencor, sino una aceptación amarga de que algunas heridas no se curan con palabras, sino con distancia y tiempo. Esa noche, mientras caminaba hacia casa bajo la lluvia ligera, pensé en todo lo vivido. En la traición, en los momentos ridículos de venganza que solo me hicieron parecer patético ante los demás. En el karma que, de alguna manera, había puesto las cosas en su lugar sin que yo tuviera que hacer nada más que soportar y aprender. Aprendí que la verdadera fuerza está en la humildad para aceptar el dolor y la sabiduría para dejar ir lo que nos destruye. Que la venganza, por más tentadora que parezca, solo alimenta la vergüenza y el sufrimiento. Hoy miro hacia adelante, con cicatrices visibles pero sin miedo a mostrarme tal como soy, un hombre que cayó, se humilló, pero que decidió levantarse con dignidad, sin perder la esperanza ni la capacidad de amar. Y aunque esta historia esté llena de momentos incómodos, de errores y humillaciones, es también una historia de renacimiento, de aprendizaje y, sobre todo, de verdad. Porque a veces, el precio de la traición es el inicio de una vida más auténtica y libre. Los días siguieron su curso, y aunque intentaba mantenerme firme, había momentos en los que la vergüenza me invadía sin avisar. Recordaba aquellas escenas ridículas, la pijama nueva, el gel de ducha desconocido, las conversaciones ensayadas que ella pronunciaba con voz temblorosa. Pensar en todo eso me hacía sentir como un mal actor en una obra que nunca debí protagonizar. Un domingo, decidí salir a caminar por las calles de Alcalá,
buscando respirar aire fresco y alejarme de la rutina que me ahogaba. Pasé por la plaza del mercado, donde solía ir con Marta a comprar fruta, y sentí un nudo en la garganta. Observé a las parejas, a las familias, y me pregunté cuánto tiempo tardaría en volver a confiar en alguien. Mientras caminaba, vi a un grupo de personas en una terraza riendo y compartiendo historias. Me senté a observarlos, sintiendo una mezcla de envidia y esperanza. Me di cuenta de que aunque mi historia estaba marcada por la traición y la humillación, también podía ser un punto de partida, una oportunidad para reconstruirme. Esa noche, en casa, escribí una carta que nunca envié. Era para Marta, pero también para mí, un mensaje de despedida, de perdón y de liberación. Reconocía mis errores, mis fallos en la relación, pero también afirmaba mi decisión de no dejar que la traición definiera mi vida. El proceso no fue rápido ni fácil. Hubo noches en las que el llanto me sorprendía sin aviso, en las que la soledad parecía un peso insoportable. Pero también hubo amaneceres llenos de luz, momentos de paz y pequeñas victorias personales. Con el tiempo, volví a abrir mi corazón, primero a la amistad y luego, quizás, a un amor nuevo, sincero y sin máscaras. Aprendí que la vida no se mide por las caídas, sino por la capacidad de levantarse, de reírse de uno mismo y de seguir adelante, aunque el camino sea incómodo y doloroso. Esta historia, que comenzó con una traición humillante y una venganza torpe, terminó siendo una lección sobre la fortaleza, la dignidad y la esperanza. Porque, al final, todos merecemos una segunda oportunidad, incluso nosotros mismos.